Pues bueno, le damos la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros compañeros y compañeras que están en Facebook y en Zoom. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Alfredo Santillán González. Eh, el doctor Alfredo Santillán González realizó su licenciatura en física en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, su maestría y doctorado en ciencias astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma, en la UNAM. Actualmente es investigador titular de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Su campo de especialidad es la astrofísica computacional y el cómputo de alto rendimiento. Es un entusiasta divulgador de la astrofísica y de HPC en nuestro país y en el extranjero. Ha sido coordinador de la Unidad de Investigación en Cómputo Aplicado de la DGSCA, ahora DGTIC, de la UNAM. Asesor de cómputo de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM. Miembro del Comité Regional de Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Tamaulipas. Presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo de Internet y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Actualmente es miembro de la International Astronomical Union y de la Sociedad Mexicana de Física. El día de hoy nos hablará de un interesante tema. En noviembre de este año se cumplen 3 décadas de la llegada de la primera supercomputadora a nuestro país, Sirio, un equipo Cray MP4 diagonal 432 que revolucionó por completo el uso del cómputo en nuestro país. En esta charla haremos un recorrido histórico de cómo ha evolucionado estos equipos, estos sofisticados equipos, así como su impacto en una variedad de proyectos vinculados a un espectro amplio de áreas científicas, en particular la astrofísica. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Sociedad Astronómica de México, la cual es su casa. Adelante. Muchas gracias por la presentación, por aceptarme para dar la plática. Como ya se leyó en la parte de la semblanza académica de mi vida, y como lo dijeron al principio, ¿no? Soy astrofísico, sin embargo, trabajo en el Centro de Cómputo de la UNAM y me dedico a algo que actualmente está tomando auge, ¿no? Antes, en la parte de astronomía, se hablaba de astrónomos teóricos, de astrónomos observacionales, y desde hace un lustro o una década, y obviamente en la actualidad ya se menciona un área nueva, revolucionaria, que viene siendo la astrofísica computacional. O sea, la parte tecnológica ha tenido una revolución y un impacto en nuestras vidas, pues realmente impresionante, ¿no? Y qué mejor, qué mejor ejemplo que el que tengamos una vacuna, ¿no? En un tiempo récord. Y eso se debe precisamente a esta alta tecnología, o poderle dar seguimiento a la manera de cómo se va distribuyendo el virus en una sociedad, etcétera. Agradezco así, pero en grande a la Sociedad Astronómica Mexicana, a Laura, a Alejandro, Fara, a todos ustedes, pues, realmente por darme esta oportunidad para compartir un poco de este vínculo entre la astronomía y las computadoras, ¿no? Comúnmente uno habla de astronomía vía el cielo, vía telescopios, vía papel y lápiz, pero las computadoras jugaron, y es lo que les quiero platicar, ¿no? Han jugado un papel fundamental en el desarrollo de esta realmente interesante y apasionante área que es la astrofísica, ¿no? Ya hasta el nombre cambia, ¿no? De astronomía a astrofísica, ¿no?
como ya dijeron, yo trabajo aquí. A ver, dejen pongo esto. Aprovechando la tecnología, vamos a poner un láser. Yo trabajo aquí, en lo que se llama la DGTIC, ¿no? Que es la Dirección General de Cómputo. No aparece la C, no sé por qué, pues por ahí se perdió en el camino, pero es la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación. Ok, pues vamos a empezar. Pues acabamos de pasar nuestra tradición, ¿no? Realmente es única en el mundo y muchas veces me preguntan a mí ¿y esta foto qué tiene que ver con el tema que voy a platicar, ¿no? Pues en realidad no tiene que ver nada, ¿no? O sea, la foto es muy linda, ¿no? Están las flores de cempasúchil, que lo que tiene interesante esta fotografía, que estos son cempasúchiles mexicanos, ¿eh? Están en la parte poblana, si se fijan, son un poco más anaranjados que los amarillos que tenemos, que los vienen de Asia. Y claro, todavía se tienen estos altares. Este altar es de una colega, y esta parte es maravillosa, ¿no? De nuestra cultura, la parte del papel picado, las flores de cempasúchil que dan el camino, o sea, como que orientan a los muertos para llegar a toda esta parte de comida, y que es difícil de entender en otras culturas, ¿no? Pero para nosotros es indispensable, y qué bueno que la mantenemos, ¿no? Que honramos a nuestros muertos de esta manera tan linda, ¿no? Eh, bueno, creo que podemos empezar por algo muy sencillo, ¿no? Por algo realmente conceptual de qué es una supercomputadora. Y si ustedes se meten a internet, una supercomputadora, o sea, puede tener miles de definiciones, ¿no? Pero una supercomputadora pues, realmente es esto, ¿no? Es una herramienta que le puede ayudar a un estudiante para poder terminar su doctorado, pero no solo eso, ¿no? También puede ser un estudiante de maestría o un estudiante de licenciatura. Entonces, bueno, a mí me encantó esta caricatura sí, pues esta imagen, ¿no? Este cartoon de lo que es una supercomputadora, pues realmente, seguramente este estudiante, pues, ya es biólogo o es astrofísico o físico de altas energías, que para poder solucionar el problema que le plantearon, pues necesita de cálculos cada vez más complejos. Pero una supercomputadora se puede ver de la siguiente manera, ¿no? Una campeona en todo, ¿no? Son máquinas que son el número uno en capacidad de procesamiento. O sea, quiere decir que son las mejores para estar haciendo operaciones por segundo. La cantidad de memoria que tienen es realmente, o que tienen en ese momento es gigantesca para poder resolver problemas. La comunicación que hay entre un racimo de procesadores para conectar, así como las neuronas, ¿no? Conectar una con otra, pues debe ser de muy alta velocidad para ser eficiente, ¿no? En el sentido de que las neuronas podrán procesar información muy rápido, pero si necesitan información de una neurona cercana y la comunicación es lenta o nula, pues el trabajo puede echarse a perder, ¿no? Entonces, esta velocidad de comunicación es muy importante, y obviamente todas estas tres cosas lo que hacen es producir datos, ¿no? Entonces, el almacenamiento que uno tenga disponible es indispensable para estas cosas. Entonces, ser el número uno en todo es realmente como se define una supercomputadora. Y en México vamos a contar un poco de la historia. O sea, yo de lo que les quiero hablar es México tiene dos etapas básicas de lo que es el cómputo, ¿no? Al principio de cuando llega la primera computadora a México, no bueno, sí evolucionan electrónicamente
cada vez son más rápidas de todo esto, pero ya en los años, a finales del siglo XX, el cambio tecnológico es brutal, es el parteaguas y es donde llegan así estas máquinas que, pues, que superan por mucho cualquier máquina de escritorio o cualquier servidor que uno pueda tener disponible. Bueno, pues la primera supercomputadora, digo, la primera, si tomamos la definición anterior, esta, de la número uno en todo, pues la número uno en todo, que fue la primera computadora que llega a México, es una IBM 650. Fíjense que llega en 1958. Y aquí hay un dato interesante. La primera computadora académica, ENIAC, así se llamaba, nace en 1946. Entonces quiere decir que había una brecha tecnológica de 12 años nada más. No como la que tenemos ahorita, que es realmente brutal, ¿no? Ya es de decenas de años, o sea, décadas respecto al retraso tecnológico que tenemos no solamente en México, en Latinoamérica en general. Bueno, entonces esta computadora llega en 1958 y llega gracias a 4 personalidades, ¿no? A 2 ingenieros, el ingeniero Sergio Beltrán y al ingeniero Nabor Carrillo. De hecho, cerca del Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria está el auditorio que lleva su nombre. Y de estos 2 matemáticos, físicos, Alberto Barajas y Carlos Greff. O sea, ellos son los que se encargan de generar el proyecto y traerlo a México. Bueno, aquí hay unas cosas curiosas de parte del Instituto de Astronomía. Seguramente han oído hablar o han tenido interacción directa con la coordinadora del Departamento de Cómputo del Instituto de Astronomía de CEU, Liliana Hernández. Bueno, pues Liliana Hernández fue alumna de Sergio Beltrán. De hecho, llega al Instituto de Astronomía con una carta de recomendación del ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, ella es ahora sí que una pequeñuela de 20 años, ¿no? De 20 y tantos años llega al Instituto de Astronomía. Ella viene de Aragón. Aragón, produce muy buenos computólogos, ingenieros en computación, y el ingeniero Beltrán fue maestro durante muchos años. Y les menciono esto porque, como pueden ver, la historia es muy, la historia del cómputo en general son 60 y tantos años, y del supercómputo son 3 décadas. Entonces, pues realmente son historias, pues, de alguna manera, jóvenes, ¿no? De alguna manera, que es increíble, ¿no? El avance tecnológico a veces es tan rápido que a veces mata la parte temporal, que si la relacionas con la del ser humano, realmente es nada, ¿no? O sea, si el cómputo lleva 60 y tantos años, pues hay gente que está viva todavía que, que de alguna manera vivió estos cambios, ¿no? Bueno, hay un dato, en lugar de crear un centro, bueno, no se les llamaba centros de cómputo, sino ya que la máquina era un chunche electrónico, pues entonces le llamaba el Centro de Cálculo Electrónico, dirigido en este caso por Sergio Beltrán. Y vean este dato, ¿eh? Fue la única computadora del país y posiblemente de Latinoamérica. Yo di una plática similar hace 3 días y, por ejemplo, en Argentina la primera computadora llega en 1962, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue la primera computadora de Latinoamérica, ¿no? Y, y nosotros, o sea, quiere decir que México tiene toda una historial acerca del cómputo.
Y la manera de justificarla es decir, bueno, es que obviamente ya había estudiantes, bueno, gente que hacía, académicos que hacían sus maestrías y doctorados en diferentes partes del mundo, donde ya existía, la tecnología estaba un poquito más avanzada, y al momento de regresar, pues había que tener acceso a, para poder seguir desarrollando la investigación, pues había que tener herramientas como esta, ¿no? Hay problemas que realmente no se pueden resolver en un laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, y menos la astronomía, ¿no? La astronomía en particular no se puede hacer medición directa, ¿no? Tú no puedes llegar y medirle, llevarte un termómetro a una estrella, ¿no? Menos una cinta métrica para ver cuál es el volumen que tiene, o una báscula y poner, decir cuánto pesa, ¿no? Pues eso no lo podemos hacer. El astrónomo vive como, es como la CFE, ¿no? Vive de la luz, pues. Entonces, a partir de la luz se pueden inferir diferentes propiedades físicas. Y con las computadoras lo que podemos hacer es resolver el problema temporal, ¿no? Como los ejemplos que voy a mostrar más adelante, donde, bueno, pues es que el nacimiento de una estrella o la evolución de la misma estrella, o ya ni digamos de galaxias o de cúmulos de galaxias o del universo, pues son cosas que no tienen nada que ver realmente con el tiempo de vida de un ser humano, ¿no? Ni siquiera con el tiempo en el cual aparece el humano en la Tierra, ¿no? O sea, son escalas de tiempo realmente brutales que sería imposible estudiarlas si no es por este tipo de herramientas que vienen siendo las computadoras. Bueno, de los primeros trabajos que se hicieron con esa computadora de 1958, Arcadio Poveda, que yo creo que es muy conocido con ustedes, igual que Christine Allen, y Jorge Ruiz, bueno, Jorge Ruiz no sé si lo conocen, pero miren, una de las revistas que publicaba resultados de, de astronomía, bueno, está asociado al Observatorio de Tonancintla, ¿no? Y de hecho era el boletín de los observatorios de Tonancintla y Tacubaya, ¿no? Tacubaya, donde estaba el meteorológico. Y uno de los resultados que se publicó gracias a esa computadora, a esa IBM 650, fue ¿no? O sea, estudiar cómo evoluciona la interacción de estrellas, digamos, en un cúmulo, ¿no? Y vean estas cosas interesantes y las vamos a comparar con cálculos recientes. Bueno, por la capacidad, bueno, la máquina, esa IBM 650 estaba destinada a problemas de todo tipo, ¿no? Tanto universitarios como privados. Entonces, pues la máquina estaba saturada. Y la única manera de estar haciendo este tipo de cálculos que quería Arcadio, que era estudiar cómo la interacción, en este caso eran conjuntos de 5 estrellas o grupos de 6 estrellas. Esta era la condición inicial. El tamaño del vector, aquí estamos viendo que es de 0.25 kilómetros por segundo. El tamaño era de 8 unidades astronómicas. Esta era la condición inicial y qué pasaba después de 1000 años, ¿no? Entonces las estrellas podían tener este tipo de cosas y vean este vector de la 3. Miren, la 3 empezó con este tamaño de vector de velocidad y terminó con ¿no? O sea, gigantesco. Entonces, bueno, este era un estudio de las interacciones de las estrellas dentro de un cúmulo. Bueno, y claro, esto lo hacían cuando bueno, se oye feo, ¿verdad? Burócratas, ¿no? Sino cuando personas que trabajaban en horario normal, utilizaban la máquina y tenía más demanda, entonces este tipo de cálculos se tenían que hacer de las 8 de la noche a las 8 de la mañana,
Y claro, ¿no? Quienes mantenían o vigilaban los cálculos venía siendo Chris Allen y Jorge Ruiz, ¿no? ¿Y qué creen? Pues qué pasa y llega el milenio y se hace hasta portada, ¿no? O sea, una simulación numérica llega a tomar una portada de una revista tan importante como Nature. ¿Y qué es lo que modelaban? Pues modelaban el universo, ¿no? Así tal cual. ¿Cómo evoluciona el universo? Y en lugar de 8 o 10 partículas, pues ellos meten 10,000 millones de partículas. O sea, 10,000 es como, vamos a ponerle 10 a la 3, 10 a la 9 partículas dentro del sistema. Curiosamente, ocupan un tiempo similar a esta simulación que fue un mes de tiempo de cálculo, pero claro, ellos ya tenían una computadora mucho más sofisticada, dedicada únicamente a realizar esta simulación con 10,000 millones de partículas, ¿no? Entonces ellos simulan todo el universo, así pasa. Y claro, no lo pueden simular con tanto detalle porque pues realmente aquí es una cosa también de memoria de la máquina. O sea, tú puedes, aquí cada punto brillante que ustedes están viendo vendría siendo una galaxia. Entonces, meterte así dentro de la galaxia y ver cómo evoluciona dinámicamente dentro de ella, pues realmente es complejo, ¿no? El cómputo no da. Bueno, pasan 20 años, solamente 20, 21 años después de esta simulación y llegan y se hace esto, ¿no? Los japoneses dedican una supercomputadora a puros problemas astrofísicos. Y uno de los problemas astrofísicos es simular lo anterior, pero con más detalle, ¿no? Aquí lo que ven, y esa es la gran paradoja, aquí lo que ven es lo que no podemos ver. Esto tiene una cantidad de materia oscura brutal, ¿no? O sea, un 70, 80% de lo que se tiene aquí es materia oscura y la materia oscura pues tiene un papel fundamental en la evolución de las galaxias, ¿no? Tanto en formación en su evolución. Y lo que les voy a mostrar, bueno, aquí están los tamaños, ¿no? Estos son 10 años, no, 10 a la 8 años luz, ¿no? Para que vean. O sea, este es el tamaño del universo, así gigantesco, ¿no? 10 a la 7, de aquí se van haciendo un zoom, ¿no? Yo agarro esto, hago un zoom y de esto hago un zoom. Y esto, que es increíble, lo comparo con datos observacionales, que en este caso pueden ser datos de un proyecto o de un telescopio que se llama SLOAN, que hace mapeos del cielo y donde se tiene una cantidad de galaxias gigantescas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es esta simulación, que la pueden ver en YouTube, y es precisamente después del Big Bang, cómo se van formando estas grandes estructuras que parecen así como estructuras neuronales, y cómo se empiezan a formar las galaxias, ¿no? Se empiezan a acumular en lugares donde la densidad, o sea, la cantidad de materia que tengo por unidad de volumen es grande. Y cuando yo tengo densidades grandes, produzco campos gravitacionales enormes que lo que hacen es atraer el material que está a sus alrededores, de tal manera que se llegan a formar este tipo de estructuras, se llegan a formar este tipo de filamentos y se empiezan a formar, bueno, también, bueno, no es que se formen, sino que por la parte evolutiva se generan estos voids, ¿no? O estos agujeros o esta falta de material entre una galaxia y otra. Y es lo que, aquí estamos regresándonos a la parte actual, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, la pregunta es, cómo podemos ver casi 14,000 millones de años en tan solo un minuto, ¿no?
pues eso es gracias a las computadoras. Pero ¿se acuerdan de lo que dijimos anteriormente de las partículas que teníamos aquí? Aquí eran 10,000 millones. Esta es la simulación más grande que se ha hecho hasta la fecha. Y esta no tiene 1000, esta tiene 2.1 millones de partículas, ¿no? O sea, tengo un factor de 3, un orden de magnitud de 3, más partículas que las anteriores. Y de hecho, pues, la soberbia también llama a darle propaganda. Ellos dicen que es como esta simulación equivaldría a un Google Map terrestre, pero este es un Google Map del universo. Entonces tú puedes tener acercamientos a diferentes escalas. Y de hecho apenas están liberando los resultados, cosas como la que vimos ahorita, se liberó en el mes de septiembre de este año. Entonces realmente son cosas, pues impresionantes, ¿no? De que si uno no tuviera una máquina, pues no podría hacerlo así. Y no cualquier máquina, son máquinas que tienen características particulares, como vamos a ver más adelante. Bueno, yo no sé, por ejemplo, ustedes, cuál es la computadora, porque antes, en mi época, o sea, se utilizaba el procesador, ¿no? No existía la palabra núcleo. Un núcleo es una unidad de procesamiento. Y ahora las cosas tecnológicamente evolucionaron de tal manera que un procesador tiene varios núcleos. Entonces, para hacer esta simulación, se necesitaron 40,200 unidades de procesamiento computacional. Pues eso es mire, por decir algo, la UNAM, la máquina que tiene más núcleos, la que se llama MISTLI, de la cual vamos a hablar más adelante, tiene 8,000. Digo, nada más para tantear de qué tamaño es la máquina donde se hizo esto, ¿no? O sea, que es 8 por 4, 38 por 5. Sí, pues 8 veces más grande que la que tiene la UNAM, ¿no? En cuanto a procesamientos, ¿no? Y ¿se acuerdan lo que les platiqué de los cálculos que hacía Arcadio Poveda, donde se tenían que hacer solamente en la noche? Bueno, aquí no son solamente en la noche, sino que como la máquina que se llama Aterui está disponible para diferentes problemas astrofísicos, entonces les dicen, bueno, yo te puedo dar 2 días cada mes y te doy la máquina entera para que los demás puedan seguir haciendo su investigación. Bueno, pues el número total de horas de computadora que llevó esta simulación es esta cantidad, ¿no? 20 millones de horas de cálculos, ¿no? Claro, o sea, si esto lo hiciera en una sola máquina, pues pueden dividir, pueden multiplicar, no, pueden dividir 20 millones de horas entre 365 y saldría el número de años, ¿no? Entonces, es una cantidad brutal, ¿no? De años. Esto se calcula por el número de procesadores, ¿no? Si ustedes dividen 20 millones de horas entre 40,200, y entre 365, van a ver que esa cantidad de tiempo de cómputo, pues se va a reducir tremendo. Se consumieron 3 petabytes. Aquí tenemos esta notación que, por ejemplo, un millón es, el prefijo es mega, ¿no? Luego de los megas están los gigas, que son 1,000 millones, y luego están los petas, que es 1,000,000 de millones, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la cantidad de datos que producen.
Y nada más para tener una comparación, pues es casi a 900 millones de imágenes tomadas o de fotografías tomadas por un teléfono inteligente de 12 con un CCD de 12 megapíxeles, ¿no? Pues esa cosa es brutal, ¿no? Bueno, este es el tipo de computadora y de esto nos vamos a referir más adelante, ¿no? Lo que son las velocidades en las cuales se procesa la información. Bueno, ¿qué pasa internacionalmente? Internacionalmente, la rapidez de una máquina se calcula en términos de cuántas operaciones de punto flotante, o sea, números reales, o sea, por ejemplo, pi es un número real, ¿no? O sea, tengo un entero, un punto y tengo las fracciones, ¿no? Que eso le cuesta trabajo hacer a las máquinas. Para eso invierten tiempo para hacer ese tipo de operaciones. Y eso, en este tipo de, o sea, para calcular el desempeño de una máquina, es decir, cuántas operaciones de punto flotante se puede hacer por un segundo. ¿De acuerdo? Y es lo que les voy a mostrar. Bueno, así como en las canciones está el top 10 y el top 5 y todo esto, o sea, en el género musical que más les guste, pues en las computadoras también hay un top 500. Y ese top 500 se basa en decir cuál es la computadora capaz de tener un desempeño más eficiente, o el más grande del planeta. Bueno, entonces esa lista que se llama Top 500, la pueden poner como Top 500 en San Google, lo pueden poner como Top 500 Supercomputer y les va a aparecer la lista. Se hacen mediciones por año, se hacen 2 y por lo menos ya va a salir la nueva lista porque esto lo que yo tengo es de junio de este año. Entonces está esta supercomputadora que es japonesa, que tiene 7 millones, ya voy a aparecer gritón de lotería, ¿no? 7.630.848 cores, ¿no? O sea, imagínense, repito, ¿no? La de la UNAM tiene 8,000. Vamos a ponerle 9,000 cores. Entonces, nosotros andamos aquí, ¿no? Esto ya es una brutalidad impresionante. Bueno, y entonces, de lo que les quiero platicar es que esto que vemos aquí es cómo se mide la velocidad de las computadoras. ¿Cuántas operaciones de punto flotante pueden hacer por segundo? Uno me lo va a dar el fabricante. El fabricante te va a decir, mira, el procesador que yo te vendo puede hacer tantas operaciones de punto flotante por segundo. ¿Y cómo lo mide? Lo mide de diferentes formas. Y una de ellas es decir, a ver, el procesador que yo te estoy vendiendo puede hacer las siguientes operaciones de punto flotante por segundo. Es 2, donde el 2 puede hacer una multiplicación y una suma por la frecuencia. Si se fijan, cuando les venden los procesadores, dicen, la velocidad es de tanto, ¿no? Y esta cosa es en gigahertz, ¿no? Entonces quiere decir que es 1,000 millones de ciclos. Por el número de núcleos, por el número de operaciones de punto flotante que puede hacer por ciclo. Entonces, esto es lo máximo que puede hacer un procesador, es este numerito. Luego viene algo que dice, bueno, del máximo yo puedo hacer diferente tipo de pruebas. Y una de ellas, creo que alguien tiene un micrófono abierto, creo que es Laura, ¿verdad? Allá. Entonces, yo quiero probar, o sea, ya me dice el fabricante cuánto puede hacer lo máximo.
Y luego yo lo que utilizo, les llaman benchmark, una serie de pruebas o programas prueba para ver qué tan eficiente es. Bueno, hay varios, o sea, hay decenas de que pueden probar diferentes cosas. Aquí utilizan uno en particular que le llaman Limpack. De hecho, su teléfono celular, ustedes pueden bajar una aplicación que se llama Limpack. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que les dice cuántas operaciones de punto flotante puede hacer por segundo. Y luego esta columna dice cuánto puede consumir en cuanto a la parte energética, ¿no? Entonces, de la lista, la primera es japonesa, las 12 segunda y tercera son de Estados Unidos, luego viene China. China estuvo mucho tiempo dominando esta lista. O sea, si ustedes se van a los años, al siglo XX, Estados Unidos dominaba esta lista, ¿no? Y a partir del siglo XX, Asia la ha dominado, pero abismalmente, ¿no? O sea, brutalmente. Y aquí viene lo que, así se escribe el impact, ¿no? Como lo que aparece aquí. Entonces, miren, las velocidades van en esto. En este eje, aquí hay una escala logarítmica por la diferencia, ¿no? Fíjense, la diferencia de 1 millón, bueno, de 100 millones a la de la que tenemos aquí, aquí son 1000 millones, ¿no? Entonces, en este pedacito el cambio es brutal, ¿no? De entre una y otra es muy grande. Entonces, lo que tenemos aquí en la parte azul es de esta lista top 500, ¿cuál es la número 500 en estos triangulitos amarillos o cafecitos? La número 1 y la verde es el poder de cómputo, que es la suma de estas dos, ¿no? Aquí tenemos la evolución de cómo van evolucionando la tecnología a lo largo del año. Y lo importante de esta gráfica es que fíjense, si yo tiro una línea horizontal, o sea que vendría siendo una línea temporal, quiere decir que esta, que era el número 1 en, no sé, en el 99, pasan 5 o 6 años. En 5 o 6 años la tecnología avanzó tan rápido que pasa a ser la número 500. Entonces, de alguna manera lo que me está diciendo es que las máquinas o esta tecnología avanza tan rápido que una que pudo haber sido así el de wow, ¿no? De la época, en 5 o 6 años pasa a ser una 500. Ahora hay que tener cuidado con la interpretación. No quiere decir que dejen de ser buenas. Simple y sencillamente es de que en 5 o 6 años hay algo mejor. ¿De acuerdo? Que es muy diferente a que ya dejen de funcionar, no. Siguen siendo útiles y muy útiles, pero tecnológicamente ya hay algo mejor. Bueno, este tipo de máquinas, lo que, no sé, hace 5 o 10 años, decían, bueno, pero ¿qué tipo de problemas se pueden resolver con, o sea, cuáles son las que necesitan tanto poder de cómputo, ¿no? Bueno, de acuerdo a un centro de investigación de Estados Unidos, decían, bueno, 4 problemas son que necesitan un poder de cómputo brutal. Uno es la predicción de clima, de hecho, eso lo podemos ver hasta la fecha. Hay supercomputadores dedicados completamente a, a cómo va cambiando el clima en diferentes partes del mundo. Y claro, aquí lo, lo que se hace actualmente, como no hay una máquina que te pueda resolver todo el planeta, entonces va fraccionando la cosa de tal manera que lo vas haciendo por regiones, ¿no? Otra parte que es muy compleja de resolver viene siendo la parte de combustión, ¿no? A lo mejor la parte de combustión de lo que es la gasolina, el diésel está resuelta, más o menos, pero la parte de combustibles fósiles ahí ya no es tanto y está actual, es un tema abierto, ¿no? Luego viene la parte de astronomía, que por ejemplo, no sé si se acuerdan de la última supernova que fue detectada a simple vista en nuestra galaxia, fue en 1987. De hecho, fue, bueno, en el sur, en la parte chilena, en la supernova de 1987A, y
Y creo que la aportación muy grande de esa supernova fue que se pudieron detectar neutrinos, ¿no? Una vez que la estrella colapsa, antes de explotar como supernova, hay una emisión de neutrinos que tiene que ver, que es una parte fundamental precisamente con la expansión al momento de que explota la estrella, ¿no? Entonces, eso, el haber detectado los neutrinos le da posibilidad a los astrónomos a checar sus cálculos respecto al colapso de la estrella, ¿no? Antes de explotar como supernova. Y lo dejo al final porque esto es lo que tiene que ver mucho con lo que se hace actualmente, ¿no? Toda la parte de dinámica molecular, bueno, pues el cálculo de dinámica molecular va a estar restringido a cuánta memoria tengo y a cuántos recursos computacionales tengo para vincularlo con el número de moléculas que yo puedo meter en mis cálculos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver muchísimo con lo que es la fabricación de fármacos y, sin duda, la producción de vacunas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de lo que es el poder de cómputo. Es un problema muy sencillo, bueno, sencillo en cuanto a explicarlo de sedimentación. Se tiene dos tipos de partículas dentro de un medio con una cierta densidad. Hay partículas como las rojas de menos densidad con las partículas verdes de alta densidad. Las revuelvo como está aquí y dejo que se haga el proceso de sedimentación, y este simple proceso pues utilizó casi 300,000 cores, ¿no? Ya que las partículas tienen tanto geometría como determinadas propiedades. Bueno, ¿para qué sirven estas máquinas tan grandes o tan poderosas, que es el supercómputo, ¿no? El año pasado, cuando fue, o el antepasado, ya en el 2019, cuando empieza todo el problema del COVID, bueno, se empieza a formar un consorcio, de hecho, varios consorcios. Yo pongo como ejemplo, pero hay varios. Este está coordinado en Estados Unidos, pero también hay en Europa, hay en Asia, y lo que hacen es hacer sinergia, ¿no? Entonces, en particular, que se llama el consorcio HPC, que es el High Performance Computing, o el cómputo de alto desempeño, pero únicamente vinculado a problemas COVID. Y les voy a pasar el link, que lo pueden checar, eso lo pueden hacer en vivo. Yo hice esta captura de pantalla, la hice recientemente. Entonces, el consorcio tiene 43 miembros, y vean esto, ¿eh? O sea, la cantidad de nodos disponibles para hacer cálculos, ¿no? 165,000. Y entonces, bueno, la gente somete sus proyectos que pueden ser, todos deben ser vinculados a atacar el problema de la COVID, que puede ser desde la parte química hasta la parte social, ¿no? De cómo se distribuye o cómo se va contagiando la gente en una sociedad con ciertas características. Esto va cambiando, se va switchando. La siguiente captura de pantalla que yo hice es que en ese momento había 100 proyectos sometidos, y ¿no? O sea, tienen casi 7 millones de núcleos, ¿no? Disponibles para hacer cálculos. Este es el resumen. Miren, este es el link donde ustedes se pueden meter de cuántos proyectos hay y qué hay disponible. Y entonces ellos tienen 600 petaflops disponibles. Y miren, me voy a regresar a la gráfica de acá. Entonces, miren, aquí está la parte de los petaflops. Ellos es como, andan por acá arriba. Entonces, imagínense que ellos tienen disponible como una computadora número 1 completita del 2018, 2010, a ver, 15, 16, sí, del 2018. Pues es brutal, ¿no? Y solamente para resolver problemas de COVID.
Esta es la cantidad, tienen los 7 millones de cores, de unidades de procesamiento de CPUs, tienen 50,000 unidades de procesamiento de GPUs, y el consorcio está formado desde pequeños clústeres, que es lo que se hace sinergia computacional, varios diferentes centros de supercómputo o laboratorios ponen a disposición sus computadoras para resolver este problema. Y no solamente eso, sino que también ponen a su disposición software y servicios y el apoyo técnico, ¿no? De gente que realmente le sabe al cómputo, ¿no? Para utilizar estos grandes computadores. Bueno. Es un ejemplo de, él estudia proteínas para la parte terapéutica, o viene con la parte vinculada a los fármacos. Y aquí tiene un ejemplo, ¿no? De lo que piden, son casi 6 millones de unidades de procesamiento, 63,000 horas de, 63,000 unidades de procesamiento, y es el almacenamiento, ¿no? Bueno, no solamente las computadoras grandes o estos consorcios sirven, sino que también hay proyectos. Ustedes han oído hablar del SETI, ¿no? De estar buscando vida fuera del sistema solar, ¿no? Bueno, aquí hacen una cosa similar, y lo que buscan es cuántas computadoras pueden estar disponibles para atacar el problema de COVID, y ellos lo que hasta la fecha tienen aproximadamente 700,000, que lo que hacen es, te dan una cierta estructura molecular y te dicen, bueno, resuelve el problema con por decir algo, medicamento o con esta estructura. Y entonces ellos tienen, no a lo mejor una supercomputadora centralizada como las que les mencioné, pero sí tienen un ejército de computadoras que podrían simular un gran supercomputador que está diseminado en todo el planeta, ¿no? Para la cura del COVID o la COVID-19. Bueno, ¿qué pasa con la UNAM? La UNAM, ya vimos que recibió la primera computadora en 1958, pero a principios de los 90 del siglo XX, pues se decide entrarle a un nuevo mundo, que es de los supercomputadores, ¿no? Y es cuando llega la primera supercomputadora, o sea, no había nada más potente que eso, ¿no? En el momento, en 1991, por eso son 30 años de supercómputo en México y posiblemente en Latinoamérica. Yo, bueno, creo que es Latinoamérica. Y claro, esto aparece en esta lista. Bueno, en 91 obviamente no existía ni la lista, que esta es la parte histórica, ¿no? Pero ya que se genera la lista, en 1993, ya entra dentro del top 500 de las computadoras más potentes del planeta, y lo hace durante 5 años, ¿no? Y ahorita vamos a ver, esta es la historia. Entonces, en el 91 está este supercomputador Cray 432. Ese 32 tiene que ver con el tamaño de palabra, hablando computacionalmente, ¿no? 32 bits. Se logra mejorar a 64. Y miren, aquí tenemos la velocidad que puede hacer las computadoras por segundo. O sea, quiere decir, 1 por 10 a la 9 quiere decir que estas computadoras podían hacer del orden de 1,000 millones de operaciones de punto flotante por segundo. Es una bestialidad. Pero conforme fue evolucionando el tiempo, que es la línea que tenemos aquí, primero está la Cray 432, está la 464, luego llega una Origin. Vean la velocidad, ¿no? Entonces pasamos de 1,000 millones a 12,000 millones de operaciones de punto flotante. Y aquí ya, si se fija, aquí cambia el prefijo de gigas a teras. Entonces ya tenemos millones de operaciones de punto flotante,
Aquí tenemos centenas de millones de operaciones de punto flotante, y lo que ven aquí es la computadora número 1 de la lista top 500, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la diferencia, si yo tiro una línea vertical aquí, es sería la diferencia en cuanto al poder de cómputo, o sea, qué tan atrasados o qué tan, pues sí, atrasados respecto a la máquina número 1 sería esto. Y, a ver, y aquí, por ejemplo, aquí es lo mismo, estas son las computadoras número 1 de lo que había en ese momento, ¿no? Y claro, y aquí viene la parte de uso, ¿no? Una computadora, al menos en el uso universitario, porque la inversión tiene que ser grande, ¿no? No es pequeña, se tienen que hacer instalaciones particulares, son un poquito como los observatorios, ¿no? Los observatorios están centralizados, no están diseminados, pues. La supercomputadora es algo similar. Son equipos tan grandes, tan complejos, que necesitan ciertas instalaciones que pues son centralizados, pues se llaman centros de cómputo, ¿no? Así y la manera de justificarlo esto a nivel académico es a través de artículos. Entonces, en el 91 llega, bueno, pero este es un artículo de 1994 de Enrique Vázquez, que está en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de Morelia, y él lo que estudia es la formación de formación estelar, ¿no? Esta parte de cómo dentro de las nubes moleculares se empiezan a formar estas estructuras de alta densidad que posiblemente pueden dar origen a las estrellas, ¿no? Pues estos tipos de cálculos no se podían hacer, pues, sin las capacidades que se tenían. Y gracias a esto, como les decía, uno no se puede meter dentro de una nube molecular, ¿no? Estas que están ahí en los brazos de las galaxias espirales y ver y asomarte, ¿no? Cómo se forman las estrellas, sino realmente lo que haces es, ¿cómo se llama? Hacer un modelo, una simulación numérica, una simulación hidrodinámica que te permita estudiar este tipo de cosas. Bueno, estaban esos grandes supercomputadores, pero también se tomó en esa época la idea de los clústeres, ¿no? O sea, cómo si yo tengo diferentes máquinas individualizadas, cómo las puedo conectar y tener poder resolver un solo problema. Bueno, estos clústeres se les llamaba Big Wolf, ¿no? Que es una historia similar a la del Goliat de Al-David, ¿no? O sea, cómo con algo relativamente sencillo puedo resolver un problema grande y no necesariamente necesitaría de estos equipos tan complejos, ¿no? Bueno, eso es lo que se pensaba en la época. Y lo hicieron, ¿no? Miren, esta es una manera de ver un cómputo paralelo. ¿Qué significa? Cómo este problema de formación de un planeta yo lo puedo distribuir entre diferentes máquinas. Y todavía lo puedo hacer más complejo. ¿Cómo zonas que no necesitan mucho cálculo, no las tengo que hacer muy pequeñas? Entre más pequeña sea, la cantidad de cálculos puede, o más bien, la cantidad de recursos computacionales que yo esté demandando puede ir creciendo de una manera bastante grande. Entonces, esta es una manera de cómo puedo partir un problema y dividirlo computacionalmente en diferentes procesadores, ¿no? Creo que esto es una imagen que da esa claridad. Bueno, el primer Big Wolf que se hizo o que se intentó en México fue en el Simvestab. Aquí lo que yo tengo entendido es de que no se llega a un resultado, pero sí, o sea, a un resultado académico, ¿no? Sino que se logra conectar las máquinas y que se hable una con otra, ¿no? Aquí no existían los cores ni nada, aquí hablábamos solamente de procesadores, ¿no? Entonces, fíjense, Pentium 2,
yo les mostré una ecuación que tenía gigahertz, que era 1000 veces más rápido que esto. En esa época eran 1000 veces más lentos. Aquí están las interconexiones, pero en Ensenada se hace uno para estudiar interacciones de galaxias, como lo que vemos aquí. Y esto es lo que logran, miren. Con un solo procesador solamente podían trabajar con 1000 partículas. Con 2 procesadores ya pudieron subirle a unas 3000. Y así va evolucionando esto. Lo que tenemos aquí es el número de partículas, ¿no? Aquí tenemos 5000, 10000, 15000, 20000, ¿no? Este es el cálculo que se hace con conectar estas pequeñas máquinas unas con otras, y esto es con un procesador, digo, el cálculo con una máquina como una Origin 2000. Bueno, también se puede, Liliana Hernández hizo su tesis. Yo creo que fue de las primeras tesis que utilizaron el cómputo. Por ejemplo, esta es una explosión de una supernova y cómo es el rendimiento y cómo se pueden estudiar cosas con mucho detalle conforme voy aumentando la capacidad computacional. Esta es una gráfica similar como la que les dije. Miren, esta es cómo han evolucionado las computadoras en la UNAM en cuanto a velocidades. Esta es la número 1, los triangulitos, y los cuadritos rositas que están ahí, la número 500, ¿no? Y ahora, aquí es un dato curioso, ¿eh? Miren, este puntito azul es mi teléfono celular. Digo que ustedes pueden bajar la aplicación Limpac, y si yo tiro una línea recta así, miren a dónde llego. O sea, mi teléfono celular sería equivalente o tendría el desempeño o capaz de hacer el mismo número de operaciones de punto flotante que la supercomputadora número 500 de 1997, ¿no? Impresionante, ¿no? Bueno, entonces llega la Cray. Cuando llega la Cray, hay una parte importante en cuanto a los beneficios. Comprar estos equipos tan complejos puede apoyar congresos, programarlas, se rompe la parte secuencial, hay que hacer ahora ya es más normal, pues, estar haciendo cómputo paralelo, ¿no? En esta época no era tan normal. Y hacía financiamiento. Fíjense, es que esto se nos olvida como parte de la historia. El primer congreso de supercómputo del país y posiblemente de Latinoamérica, pues fue de astrofísica. Lo organizó el doctor José Franco en 1993, y aquí pueden ver perfectamente los temas, ¿no? Cómo las computadoras están en todo, ¿no? Entonces, cómo una supercomputadora está en la parte de la dinámica de las explosiones de supernova, cómo se forman los discos de acreción, cómo se forman los planetas, cómo se forman las estrellas, cómo evoluciona este material que está entre las estrellas, que se llama medio interestelar, así como sistemas galácticos, cúmulos de galaxias y estructuras a gran escala como las que vimos en la simulación, ¿no? Bueno, aquí están los editores, todos astrónomos, José Franco, Susana Lizano. Fíjense cómo estaban las sedes, ¿no? O sea, Franco, CU, Susana Lizano, Morelia, aunque no existía Morelia en esa época. Bueno, el estado existía, pero no la sede. Luis Aguilar de Ensenada, Enrique de Altahuit de la DGTIC, ¿no? Bueno, esta es una parte, es lo que yo les decía esto es de cómo han evolucionado los equipos de supercómputo. Se fijan, los primeros dos nombres de astronomía, ¿no? Sirio y Berenice. Y luego ya se fueron a la parte maya. Y esto es lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, lo que les decía, la máquina más potente que tiene la UNAM actualmente tiene 8000, que nada que ver con los 7 millones y tantos de la más rápida del mundo, ¿no? Entonces ahí se puede ver la brecha tecnológica en cuanto a este tipo de equipos, ¿no?
Ahora, una manera que hay también es computacionalmente hablando, es de que se puede sumar esfuerzos. Hay una cosa que se llaman grids, y que es cómo puedo sumar el esfuerzo de 3 instituciones, ¿no? En este caso es la UNAM, el CIMBESTAB y la UAM. Y vean, estas son las características computacionales, esta es la parte CPUs, GPUs y su rendimiento, ¿no? Entonces, aquí está la parte individual, pero lo que es interesante es de que la suma o la sinergia de estas 3 te puede dar casi un petaflop. O sea que es algo brutal, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, la misma supercomputadora de la UNAM, de MISTLI, yo creo que fue la única en México, que sí sacó una convocatoria particularmente para la COVID en el 2020, donde se destinó cierta cantidad de cómputo para proyectos únicamente de computación, bueno, vinculados a la COVID. Entonces, miren, me voy a brincar esto, porque ya veo que ya es tarde. Entonces, esto, ¿no? ¿Qué es lo que permite un supercomputador? Bueno, un supercomputador pues te permite entrar en el caso de astrofísica, te permite entrar a problemas en serio, ¿no? Entonces, este programa del proyecto, digo, este proyecto que se llama Agora, que tiene el objetivo de simular la evolución de una galaxia, pero no solamente con un código, sino con varios tipos de códigos, se hace un consorcio de tal manera que se hace participar al menos 7 países con sus respectivos centros de cómputo, y esto es la UNAM participa en este gran proyecto, que esto fue publicado este año, y pues si no es por la capacidad computacional, pues no se podría hacer esto, ¿no? Aquí tenemos otro, a ver, nada más déjenme quitar. Miren, vean esta parte de los años, a ver si se ven aquí. Bueno, aquí lo que estoy simulando son miles de años, en unos cuantos segundos, de cómo, ¿se acuerdan esas grafiquitas así con esos contornos de densidad? Pues bueno, cómo evoluciona esto varios años después, bueno, varias decenas de años después, de tal manera que puedo simular la formación de estrellas a través de estas computadoras, ¿no? También está la parte de planetas, pero déjenme mostrarles esto. Miren, aquí lo que tienen es una estrella y aquí tienen un planeta. Aquí tienen, esto es cómo se ve la parte computacional. Esto se le conoce como una malla computacional, y es una malla computacional adaptiva. ¿Qué quiere decir? Que el código lo podemos ver como algo inteligente, de tal manera que donde yo necesite más resolución, o sea, divisiones cada vez más pequeñas, el código lo resuelve automáticamente. Van a ver cómo estas zonas van a ir variando conforme evoluciona la película, ¿no? Y claro, aquí, imagínense que yo tengo un viento, tengo radiación, está el planeta y se forman estas estelas, ¿no? Como un tipo de choque de proa, ¿no? Como los que se forman delante de un barco. Bueno, este es un problema que hicimos nosotros. Este en particular, miren, nosotros lo que estudiábamos era cómo, cuál es la dinámica de un objeto. Vamos a suponer que esta es la estrella, tenemos un disco que se forma alrededor de él y ahí se van a formar los planetas, ¿no? Entonces, de ahí voy a poner un objeto. Normalmente se ponen, esta cosa está girando en esta dirección y yo lo voy a poner mi objeto a que gire en una dirección opuesta, ¿no? Esta es la dirección de giro del disco y esta es la dirección de giro de mi objeto, y entonces yo lo que quiero saber es estudiar cómo evoluciona. Miren, aquí nuestra simulación es modesta, ¿no? Pero lo que pudimos hacer es que pudimos simular más de 1,000 millones de zonas, ¿no?
de tal manera que tenemos una fotografía muy detallada de cuál es el proceso físico de cómo evolucionan estos objetos. Y claro, cada simulación pagamos un precio muy caro que es casi medio terabyte, ¿no? Por una sola, por un solo ROM, ¿no? Y es el tipo de resultados que uno puede ver a través de estas simulaciones. Bueno, hay una parte importante aquí que en este año, en el caso particular de la supercomputadora de la UNAM, se metieron 155 proyectos y vinculados al supercómputo, ¿no? Son diferentes áreas. Hay 155 proyectos de 27 áreas diferentes, ¿no? Entonces, lo que vimos es que vimos quién eran los representantes o los responsables de los proyectos y encontramos que de los 155, 25% son mujeres y 75% son varones, ¿no? Y eso corresponde precisamente con una estadística con un dato del Instituto de Estadística de la UNESCO, ¿no? Donde dicen, bueno, de todos los investigadores que hay en el planeta, ¿cuántos son mujeres, no? Y es el 30% y nosotros con nuestra estadística encontramos 25, ¿no? Entonces, muy similar. Y eso quiere decir que pues, hay que chambearle mucho de tal manera que este tipo de áreas técnicas y científicas necesita de una participación de mujeres cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que les quería platicar y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias, doctor Alfredo, por su participación. De seguro sí vamos a tener muchas preguntas y ya está ahorita aquí el profesor Alfonso. Adelante, de la Red Mexicana de Radiotelescopios, ¿verdad, profesor? Sí, así es. Buenas noches, doctor Santillán. Excelente plática, qué hermosa plática nos acaba de dar. Y mi pregunta es, ahora, ¿qué tipo de supercomputadora se habrá necesitado para encontrar la primera fotografía o imagen del agujero negro? Ah, bueno, eso es bien interesante, ¿eh? De hecho, yo te recomendaría, hay un documental de Netflix, es que no me acuerdo cómo se llama, si no te diría, que tiene que ver precisamente con ese problema. O sea, lo trata desde la parte observacional hasta la parte tecnológica o de procesamiento de los datos de lo que tú me preguntas. Y la manera de hacerlo es súper interesante y de hecho se dice que son así como el concepto a ciegas, ¿no? Se forman 3 grupos en diferentes partes del mundo con la misma cantidad de datos y cada grupo utiliza una técnica de procesamiento diferente. Y de hecho ellos no se hablan, pues. O sea, durante un cierto tiempo no están en comunicación. Y no lo hacen para garantizar que no estás ajustando tu procesamiento al de al lado, ¿no? Y lo que encuentran es eso, ¿no? O sea, esas supercomputadoras que pueden ser en países, bueno, son en países europeos, son las que se utilizan. Así, particularmente no sé cuáles son, ¿no? Te lo podría investigar, pero no lo sé. Pero cada grupo utiliza esa cantidad para procesar esa cantidad de datos, utiliza una computadora como las que les mostré, ¿no? Con esas capacidades tan grandes. Y después de un cierto tiempo, ya que tienen los resultados, entonces se reúnen los 3 grupos y es cuando dicen, wow, ¿no? O sea, los 3 obtienen una cosa similar, ¿no? Que es esta sombra alrededor o sea, esta parte brillante que se encuentra en el horizonte, ¿no? En el horizonte de eventos, ¿no? Exacto. De ahí Ajá. Y lo viene más el nombre. importante es que no se comunicaron y llegaron a lo mismo. Exacto. Eso te da solidez realmente bueno, no técnica, sino
al que está bien el resultado, ¿no? O sea, o sea, eso le da robustez al resultado final, ¿no? Ay, sí. Ay, pues muchas gracias, doctor, y felicidades. Gracias a ti. Gracias, profesor Alfonso. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta aquí en la sala de Zoom. Miguel Ángel, física. Miguel Ángel, adelante. Alcancé a levantar la mano. Perfecto. Mi pregunta es de que cómo es que ha evolucionado la supercomputadora. Ha evolucionado nada más de núcleos o también de los nombres. Ah, muy buena pregunta. Realmente ha evolucionado en todo sentido, ¿eh? No solamente aumentas el número de procesadores, ¿no? Porque mira, Miguel Ángel, una de las cosas dentro de las máquinas hay un serio problema, que estas partes electrónicas, cuando están funcionando, se calientan. Y el problema, entre más se calientan, se vuelven más ineficientes. Entonces necesitas tener algún proceso que los enfríe, de tal manera que tengas el resultado óptimo que te da el vendedor. Entonces, esta evolución de cuántos núcleos voy metiendo en un solo procesador va a depender también de qué capacidad tengo para enfriarlos. Entonces, eso viene siendo un problema, ¿no? Luego el otro, lo que les decía, ¿cómo comunico un procesador con otro? Mira, de manera así, media pedestre o media grotesca, es el alambrito que une uno con otro, tiene que ser muy eficientes para que la información viaje de un lado a otro de una manera muy eficiente y yo no pierda tiempo para poder hacer otro trabajo u otra operación. Y luego otra cosa viene siendo en cuánta memoria tengo. Entonces, si te fijas, estas cosas, como los teléfonos celulares, por la cantidad de apps que vas teniendo en estas cosas, si te veas de repente bueno, y ese es el comercio. De repente ya no te funcionan y no te funcionan porque las nuevas apps necesitan cada vez más recursos y más recursos y más recursos. Entonces, el que te digan, bueno, yo tengo un teléfono de 64 megabytes, ¿no? O tengo uno de 250, seguramente dentro de 10 o 5 años ya no va a ser suficiente. De tal forma que las nuevas aplicaciones te van a pedir cada vez más recursos, y en los supercomputadores, entre más recursos tienes, pues más cosas puedes hacer similar a lo de los teléfonos, ¿no? Entonces, de esa manera van evolucionando las cosas actualmente, ¿no? Que es con pura tecnología. Ok, gracias. ¿Y a ti? Muchas gracias, doctor. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda. En Facebook tenemos felicitaciones. Nos está viendo Alejandro Flores, David Espinosa, Hermelinda Dior, buenas noches, y la Red Mexicana de Radiotelescopios, que está enlazando nuestra conferencia en su página de Facebook. Y bueno, aquí en la sala de Zoom, no sé si tengan alguna otra. Arturo Ibarra le pregunta que si cuando habla usted de computer core, se refiere a un disco duro, una computadora propiamente dicha o algún gabinete particular como los que se ven en las imágenes. No. Imagínate el procesador así, tal cual un transistor, por decir algo lo que haces es como, a ver, así grosso modo sería como meter muchas computadoras en un espacio muy chiquito. Entonces, cuando llamo core, realmente es una unidad de procesamiento. Es lo que comúnmente decimos CPU, ¿no? Que son las siglas de unidades de procesamiento de cálculo, ¿no?
Entonces, No, un pues, core vendría siendo un CPU, utilizando la palabra de hace 20 años, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Ahora, tú tienes dos tipos de, tecnológicamente hablando, tú puedes tener dos partes fundamentales para hacer operaciones. Estos CPUs y hay unas cosas que se llaman GPUs. GPU viene siendo una tarjeta gráfica que tiene también sus núcleos y de hecho esos GPUs se utilizan hasta la fecha para los juegos, ¿no? Estos videojuegos. El videojuego, su pilar está basado en GPUs, en tarjetas gráficas, que es lo que te permite, ya sea de tanto plano como en 3D. Ahí no utilizan CPU, sino utilizan estas tarjetas gráficas que te permiten hacer las operaciones. Entonces, a lo que yo me refiero con núcleo, es una unidad de procesamiento, o sea, es una unidad electrónica capaz de hacer operaciones. ¿De acuerdo? Que pueden ser suma, resta, multiplicaciones o divisiones, ¿no? muy bien. Muchas gracias, doctor. JCM Gaitán en Facebook. ¿Cómo se programan las supercomputadoras? ¿Utilizan algún lenguaje especial o cuáles son? Excelente conferencia, muchas gracias. No, pues gracias por el comentario. No, a ver, aquí lo que es particularmente especial es que yo le llamo, es algo artístico, ¿no? Se pueden programar en diferentes lenguajes, ¿no? Yo, por ejemplo, en estas CREI que les mencioné, las que llegaron a México, yo estoy hablando hace 30 años, programo en Fortran actualmente, que es un lenguaje de programación. Ahora hay nuevos como Python, también se puede utilizar. O sea, tú tienes compiladores. ¿Qué significa un compilador? El compilador traduce el lenguaje en el que tú programas a lenguaje de la máquina que entienda o que recibe las instrucciones que tiene que hacer para realizar una operación, ¿no? Entonces, las supercomputadoras se programan en básicamente Python, en C, obviamente todas las modalidades de C, que puede ser C++ o C, así solito. Se puede programar en Fortran, se pueden programar en diferentes cosas, pero yo creo que las nuevas generaciones de jóvenes, bueno, yo te lo puedo decir en la parte del Instituto de Astronomía, los estudiantes de posgrado, yo de hecho, por ejemplo, hoy terminé mi curso de propedéutico y las tareas, muchas tareas que yo les dejo tienen que programar, ¿no? Entonces ellos programan en Python, literalmente. Y lo que sí es importante de la pregunta que hacen es cómo puedo distribuir el trabajo que va a ser mi programa en diferentes procesadores. Ahí hay una serie de bibliotecas que pueden llamarse MPI o puede llamar OpenMP, que lo que hacen es que parten mi programa, como la figurita que yo les puse por aquí. O sea, por ejemplo, un solo procesador podría resolver, bueno, no tendría la memoria, ¿no? Para hacerlo. Pero creo que esto equivale, mira. Esta, ¿no? Esta, si te fijas, aquí yo lo que tengo que hacer es que yo en mi programa que resuelve la evolución de este planeta que se está formando, es cómo voy a mandarlo. No sé si lleguen a ver que dice CPU1, CPU2, CPU3, CPU4. Quiere decir que yo dentro de mi programa estoy dando instrucciones para que se vaya al CPU13, o sea, vamos a decir al núcleo 13, al núcleo 9, al núcleo 10, al núcleo... Entonces, ahí sí, ahí viene la parte de programación realmente interesante de cómo distribuyes un solo problema
en los procesadores que tengas disponibles. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Hermelinda Dior, felicidades, muy buena conferencia. Y tiene una pregunta, ¿qué se hace con las computadoras que son desechadas sin contaminar el medio ambiente? Esa es excelente pregunta. Mira, yo no lo sé, ¿eh? El caso de la UNAM tiene un almacén, pues. O sea, como hay un proceso administrativo y burocrático, no es tan fácil deshacerla. ¿Qué les pasa? Mira, puede ser que sirvan como refacciones para otras computadoras, ¿no? Hay personas que se dedican a revivirlas y a utilizarlas. O sea, o sea, yo soy de la política y la comparto con muchos colegas pues de nada sirve tener un supercomputador si vas a utilizarlo como máquina de escribir, ¿no? Yo creo que las cosas se usan, hay que darles la utilidad que les corresponde, ¿no? Entonces, hay gente que sí revive máquinas y que pueden dar una función de un procesador de palabras perfectamente, ¿no? Aquí el problema, y es un poco lo que le decía al chico, que es la misma industria te obliga a tener cada vez cosas nuevas por el tipo de aplicaciones que van subiendo y de tal manera, digo, vamos a decir Windows, ¿no? Yo todavía tengo una maquinita con Windows 7 o no sé, sí, con Windows 7 y ya me salen unos letrerotes de usted se le va a llenar de virus su máquina porque ya no le doy mantenimiento, ¿no? Entonces, sí contaminan, no sé, es que esa pregunta de si ecológica es muy buena, realmente no sé qué, porque está la parte, o sea, se utiliza mucho plástico también. Entonces, no sé, ¿eh? Sería cuestión de investigar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con todo eso? Sí, yo he visto que en muchos lugares se los llevan, ¿no? Para aprovechar todas las piezas, sí, los microprocesadores y todo eso, ¿no? Pero quién sabe. Sí, o la parte de cobre o la parte de plata, no sé, hay cosas que no, no sé bien en dónde termina eso, ¿eh? Así es. Carlos Escárcega también dice, muchas gracias, excelente plática. Y Gilberto dice que Alberto Barajas fue su profesor. Mira, Ajá. Fernando Osorio, me acaba de explotar la cabeza, enorme plática, felicidades. Sí, la verdad sí, sí, nos deja con muchas, ahora sí que con muchas preguntas, ¿no? Pero poco a poco iremos viendo cómo las despejamos. no, pues ahí tienen mi correo, o sea, Exacto, sí. y con gusto, cualquier duda, bienvenida, ¿no? Digo, de eso se trata este asunto. Así es. Si Ahí no, está. también igual, exacto, alfredo@astro.unam.mx y tiene también Twitter, @astropeque. Perfecto. Sí, el Twitter yo lo utilizo mucho, es realmente el 90% es para ver, o sea, tuiteo imágenes bonitas o cosas astronómicas actuales, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Realmente son, bueno, como todo tweet, ¿no? Tiene que ser muy conciso, ¿no? Así Entonces, es. pues, bienvenidos a... Arturo Ibarra le hace el comentario de que si cuando usted comenta que la primera supercomputadora de la UNAM llegó en 1985, habría otras antes de que fueran más sencillas, perdón, había otras antes que fueran más sencillas. No creo, ¿eh? No, sí, o sea, entiendo la pregunta, ¿no? Pero yo,
No, porque, bueno, se me hace complicado pensar que sí. Digo, porque, bueno, ahorita estás en el siglo XXI, sí crees, dices, bueno, hay esas grandotas, pero yo voy al centro y compro una, ¿no? No, en esa época realmente empezaban a evolucionar las máquinas, ¿no? De hecho, es cuando se empiezan a crear las computadoras, ¿no? Y eran cuartos enormes, ¿no? Exacto, entonces, Hasta sí, temperatura especial tenía que haber, pues mira, sí, esta sí, es ENIAC, esta es la de 1946. Entonces, algo más pequeño yo creo que no, ¿eh? no creo, Por la parte tecnológica. así es, no, no creo. Doctor, pues muchísimas gracias. Física Laura, no, no sé si tengas algún comentario. Pues darle las gracias, excelente conferencia, muy informativa. Yo en lo personal tenía un poco de duda, porque ya ves que en el Instituto de Astronomía han hecho clústeres. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué opinas? Ah, no, está perfecto. Bueno, de hecho, a ver, astronomía ha sido el Instituto de Astronomía ha sido un punta de lanza tecnológico, ¿no? Desde de ahí se encuentra, no sé si sigue en el techo la antena de, pues, de internet, ¿no? Si se fijan, mi cuenta o la de Liliana o sea, la mayor parte de las cuentas de astronomía tienen el nombre, ¿no? Y luego ya tiene el segmento al que pertenecen. Porque pues, astronomía fue el primer lugar de México, junto con el TEC de Monterrey, donde se tuvo internet, ¿no? O sea, ahí fue, o sea, el trabajo de Gloria Königsberger fue vital para esto. Luego ahí, pues se hicieron los primeros 2 clústeres de astronomía, ¿no? Ya se me fue mi plática. Ah. Y uno se hizo en Ensenada, que es el que mostré, el de Luis Aguilar y Héctor Hernández, pero eso es de principio del siglo XXI, ¿no? Y luego está, actualmente, bueno, y la pregunta de Laura es muy interesante, porque uno puede comprar equipos de supercómputo para uso general, por ejemplo, pues la UNAM, que tiene tantas carreras y tantos institutos, tantas facultades, que le puede dar batería, ¿no? Pero hay unos como estos, ¿no? Estos fueron de los primeros que se hicieron. Si se fijan, ahí tienen ya se me perdió esto. La referencia de cómo se hicieron y de acuerdo a los proyectos astronómicos que cada vez son más grandes, entonces se compran clústeres dedicados a un proyecto en particular, ¿no? Sobre todo estos de físicas de altas energías. O sea, el Instituto de Astronomía, el Instituto de Física y el Instituto de Ciencias Nucleares están en proyectos gigantescos, ¿no? Están asociados al CERN o está este observatorio de rayos, Hawk, ¿no? De física de altas energías, donde ellos necesitan, o sea, ellos no pueden compartir su equipo de cómputo por una sencilla razón, de que la demanda del mismo proyecto es tan grande que lo hace, pues, inaccesible, ¿no? Y el caso el que tiene el Instituto de Ciencias Nucleares, el que liderea Lucas Nellen, pues pertenece al CERN y el CERN tiene una serie de pequeños clústeres que están distribuidos en todo el mundo que ayudan a procesar la información, ese tsunami de información tan grande. Entonces, para mí, el que se tengan clústeres individuales se me hace maravilloso, porque de hecho la UNAM los tiene química, tiene biología, tiene biotecnología, tienen varios, ¿no? Y están dedicados a resolver problemas particulares. A mí se me hace muy bueno y se me hace algo indispensable para, pues, para hacer ciencia de frontera, ¿no?
nos ayuda en ese caso a tener a México en ciencia de fronteras, como tú dices, con costos mucho menores. Así que yo creo que es una muy buena alternativa. Sí, aunque no te da la potencia, ¿eh? O sea, no hay ningún clúster en la UNAM que tenga la potencia del de MISLI, ¿no? Por la capacidad. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, no es tanto lo mismo. O sea, sí te puede resolver tu problema particular, pero si quieres algo más grande, por ejemplo, lo que mostré de Héctor Velázquez, ¿no? Ya ni siquiera es un centro, ¿no? Son 7 centros a nivel mundial, ¿no? O sea, este tipo de, fíjate, que eso está ahí bien interesante, ¿no? Cómo una sola galaxia te traiga esto, ¿no? O sea, te traiga, aquí está. Mira, aquí está tal cual, ¿no? 160 científicos de 60 países, ¿no? Para modelar una galaxia. Sí, es increíble. La Ese, unión hace la fuerza. entonces, mira, esto como ponen aquí ellos, ¿no? Equivale a utilizar 30,000 tabletas, ¿no? Durante un año, o sea, 30,000 tabletas durante un año para resolver ese problema, ¿no? O sea, imagínate un iPad o no sé, una cosa de eso. Entonces, si te das cuenta, pues no hay un equipo de cómputo que te pueda dar eso en el mundo, ¿no? Aquí se utilizaron 7 equipos de supercómputo que yo tengo entendido. Y uno de ellos es MIST. Ajá. Y lo más importante es, como te digo, la unión hace la fuerza. Sí, la sinergia es importantísima. O sea, la simulación que yo les mostré, la japonesa, son como 6 países, o no me acuerdo cuántos son. Pero es eso, ¿no? A ver, la japonesa, no sé si puse cuántos eran. Puse los la del milenio son 5 países, pero la japonesa, ¿dónde está? Esta. Mira, por ejemplo, la del milenio, son Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos. Y esta, no me acuerdo quiénes están, ¿eh? Pero son del orden, ¿eh? O sea, no, ya no es un grupo, sino ya son países, pues, tal cual. Ujú. Sí, O así sea, es. eso es bien interesante. También como, si se fijan, esto está tomando la labor de... Es tan importante ya como un telescopio, pues. Sí, requiere ya la unión de varios para que se pueda hacer, pero ya de varios países, en donde Sí, todos se unen en un mismo esfuerzo. sí, entonces tengo que sumar científicos, tengo que sumar observaciones, que viene siendo la parte de telescopios, y dentro de los telescopios tengo que sumar los espaciales con los terrestres, ¿no? Y luego de ahí, bueno, ya tengo entonces, a ver, ¿cómo voy a procesar esto? ¿O realmente qué es lo que estoy viendo? Pues me voy a la parte numérica. Los numéricos hacen su resultado, ¿y cómo pueden saber que están bien? Pues se van a la parte observacional, o sea, es realmente sinergia, ¿no? Entre todas las disciplinas. Y yo por eso, en la parte ya en los cursos que doy actualmente, el 70-80% de las tareas los alumnos tienen que programar, ¿no? Porque tienen que entrar a ese mundo. O sea, un alumno que no sepa programar, va a quedar en desventaja respecto a los demás, ¿no? Y sobre todo con estas bases de datos tan gigantescas que producen los telescopios, más las que producen las simulaciones numéricas, la parte computacional es indispensable, ¿no? En la formación de un estudiante del siglo XXI, ¿no? Y además es increíble, parece que ya traen el chip puesto y sí son muy buenos. Sí, 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 sí. Yo estoy impresionado, ¿no? Sí, De lo que hacen actualmente, ¿no? sí, así es. Y lo disfrutan mucho también, que eso es bueno. Pues gracias a ustedes y a toda la cuestión de las computadoras que de verdad hemos tenido tantos avances
en astronomía, en astrofísica, obviamente. Sí, Sí, así es. Pues bueno, creo que ya no tenemos más preguntas en Facebook ni en Zoom y damos paso, física, Laura, adelante. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Doctor Alfredo Santillán, muchísimas gracias por estar aquí y por su conferencia. La Sociedad Astronómica de México le agradece el haber estado con nosotros en este 50 aniversario de educación continua de la UNAM. Es un trabajo conjunto con el Instituto de Astronomía, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, el Bachillerato Alfonso Reyes de San Carlos Chilac, la Red Mexicana de Radiotelescopios, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la NUIT de Divulgación, por supuesto la Sociedad Astronómica de México, AC, y la Casa de Cultura José Antonio Alzate. A todos estos grupos de divulgación, a todos los aficionados que están pues, reproduciendo esta conferencia y enviándola a otros espacios, les agradecemos su participación. Y pasamos a darle un reconocimiento a nombre del Instituto de Astronomía de la UNAM, que estamos organizando este ciclo de 50 años de educación continua, y en la que nos está apoyando en este caso la Sociedad Astronómica de México, y otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Alfredo Santillán González, por su excelente presentación a distancia de Sirio a México. 30 años de supercómputo en México. México, 3 de noviembre de 2021, firma profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, y aparece la pleca con todas las instituciones que están colaborando, transmitiendo a través de sus Facebook y retransmitiendo para que llegue a todos los hogares. Así que, por favor, disfruten desde la sala de su casa. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Un aplauso para el doctor Alfredo. Por favor, ahora sí vamos a abrir. no, pues muchas gracias a ustedes y pues a su disposición cuando gusten. Gracias, doctor. Y bueno, no nos queda más que agradecerles muchísimo a todos su presencia y los esperamos aquí el próximo miércoles 10 de noviembre. Estará el doctor Héctor Aceves del Instituto de Astronomía, sede Ensenada, con el lado oscuro del universo. Los esperamos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y los esperamos el próximo miércoles. Y les recordamos visitar nuestra página web diseñada por nuestra amiga y compañera Leticia Vence, que está haciendo un excelente trabajo. Visítenla, véanla, está muy bien diseñada. Y pues no nos queda más que agradecerles a todos nuestros compañeros en Facebook, compañeros y compañeras, igual en Zoom, y que tengan muy bonita noche a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, gracias. Y muchísimas gracias, doctor. Estuvo muy interesante su conferencia. Y ahí teníamos una pregunta de Arturo Ibarra, no sé si todavía alcancemos. Yo sí, adelante. ¿Estás ahí, Arturo? ¿Que tenías levantada tu manita? Sí, bueno, era un aplauso. Un ok. comentario era más que nada, supongo que cada instituto o cada facultad o cada escuela consigue el ordenador o computadora adecuado a las necesidades, ¿no? No necesariamente una supercomputadora, ¿no? Bueno, exacto, ¿no? Bueno, ese sería lo ideal, pues, aunque es que es un problema realmente cómo medirlo, ¿no? Sí necesitas bastante trabajo. Ahora, aquí la ventaja es de
que donde estoy yo, que es la dirección de cómputo o el centro de cómputo de la universidad, es que el acceso lo puede tener cualquiera, pues. O sea, hay convocatorias para acceder a estos equipos grandes, ¿no? En particular, en donde estoy yo, como decía Laura, hay unos que son privados, pues, pueden ser los astrónomos, pueden tener el suyo, los biólogos otro, o los ingenieros otro. Ahí el acceso es más restringido, pero el más grande que tiene la universidad actualmente es, a ver, sí es abierto, pero con reglas, ¿no? O sea, no, sí, porque si no se volvería un desastre, ¿no? Sí, lo que se hace ahí es porque necesita la herramienta para poderlo utilizar, ¿no? Porque si es algo que quieres los recursos, pero realmente lo puedes hacer en la computadora de tu casa, le estarías quitando recursos a una persona que realmente lo necesita, ¿no? Entonces, sí es estricto la evaluación, se hacen convocatorias semestrales y hay un comité académico de supercómputo que está formado por investigadores de diferentes áreas de la UNAM. Las solicitudes deben de cumplir ciertos requisitos y entonces a lo que quiero decir es que es abierto para todo el mundo, pero hay reglas y vas a ser evaluado, ¿no? No es que te den el tiempo porque sí, ¿no? Y como decía, pues... Por ejemplo, ¿se pueden modelar ahí reacciones químicas? Claro, eso se hace con los químicos. A ver, si tienen tiempo, mira, rapidísimo, ¿eh? Creo que esto podría ilustrar mucho lo que tú preguntas, ¿eh? Y perdón, o sea, ya ni se los mencioné porque se me fue el tiempo. Pero mira, te voy a poner nada más cuál es la demanda por área científica, ¿eh? Mira, esto, creo que lo ven, ¿no? Impresionante. Entonces, este año fueron 155 proyectos aprobados. O sea, quiere decir que sometieron más de lo que... Y entonces, ¿qué tienes? Mira, los principales usuarios, que esto va a responder tu pregunta, es la Facultad de Química y el Instituto de Química. Y mira, por proyectos, aquí te voy a... ¿Dónde anda? Ah, es este. Mira, si te fijas, de los 155, la Facultad de Química metió 26. Ingeniería Química metió 14. O sea, quiere decir que 40 proyectos de los 155 están asociados a la pregunta que tú me haces, ¿no? Luego vienen los ingenieros físicos y si te vas al nano, si a estos le sumas los rositas, que son los de ciencias de nanotecnología y nanociencias, entonces aquí teníamos 40 más 11 son 51. Entonces quiere decir que estos tres se están comiendo la tercera parte, ¿no? Y luego viene la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física, el Instituto de Materiales, el Instituto de, no me acuerdo de qué, el de Astronomía, y fíjate, cosas importantes como las facultades, ¿no? Esta es ¿qué es? Esta es la de Cuautitlán Izcalli, el Instituto de Geofísica, Biotecnología, Fisiología, y etcétera, ¿no? El chiste es de que aquí tienes la gama hasta de odontología, ¿eh? Y el de odontología, a pesar que es uno, pero ellos se dedican a hacer fármacos, entonces súmale al micro, ¿no? Entonces, todo esto son proyectos vinculados a que necesitan hacer cálculos realmente potentes, ¿no? Y el número de horas de cómputo que da esta computadora al año es más o menos, acá está. Va aquí, mira,
va del orden de... La máquina tiene 37 millones de horas de CPU disponibles por año, bueno, perdón, por semestre, y las horas que se consumen son 30 millones, ¿no? O sea que realmente es brutal el uso, ¿no? De la máquina. Entonces, pues sí, yo creo que estos tipos de gráficas responden a tu pregunta, ¿no? Creo. Ok, doctor, pues muchísimas gracias, doctor Alfredo, por todas sus atenciones, por extenderse hasta ahorita. Muchísimas gracias, de verdad. Ya no queremos abusar más de su tiempo y pues le agradecemos muchísimo el haber estado hoy con nosotros y a todos los presentes igualmente, que tengan muy bonita noche y aquí nos estaremos viendo el miércoles. Bueno, yo nuevamente agradecido y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. doctor. A todos, buenas noches. Fernando, Alfredo, Física Laura, Alberto, Un abrazo a todos. Fernando, Leslie, Gilberto, gracias. A todos, muy buenas noches y muchas gracias. Ernesto, buenas Hola, Miguel, noches. hola, Arturo. Que Buenas descansen noches. Gracias a todos. y sigamos Buenas cuidando. noches a todos. Buenas noches.